Gracias. Ya, entonces, como les digo, la rúbrica para su proyecto final está dividida en esta parte. Bueno, este documento también lo tienen en su aula virtual, lo pueden ir a checar, pero la rúbrica está en la última hoja del documento que dice, bueno, ¿cómo dice? Tom, está aquí, proyecto, proyecto final de química, temas, directrices y rúbrica. Ese es el documento. Ok, en esta rúbrica está contemplado todas las partes que les he explicado, cómo se expresan, si es que han investigado y se nota que se han investigado, si es que el grupo, o sea, mire, parte de hacer un trabajo en grupo es que todos sepan qué hizo el otro. Si yo o sus compañeros hacen una pregunta a cualquiera de ustedes que estén conformando el grupo y si y esa persona no respondió, pues es una nota para el grupo. No les estoy calificando de forma individual, es una nota para todos. Entonces quiero que si van a exponer algo, pues que sepan todos y no solo se sepan su parte y bueno, ahí se acabó. Entonces va a ser una nota grupal, es responsabilidad de los miembros que todos sepan lo que han hecho para que se califique bien. Y bueno, las secciones del proyecto pues estará aquí dividida. Contexto histórico, marco teórico, aplicación del tema en la carrera, problema planteado y la conclusión. ¿Ok? Eso lo pueden leer detenidamente, pero básicamente es qué también han investigado, qué también han expresado y qué tanta coherencia tiene lo que ustedes me están presentando conforme al problema que me han planteado, ¿ya? Cada sección tiene una ponderación, está sobre 10. Al final de la rúbrica está esta sección 7 que corresponde a la pregunta, la sección de preguntas que les mencioné antes, que tan solo por hacer una pregunta, cualquier miembro del grupo ya tiene un punto asegurado, ¿ya? No es como que no haya chance ahí de sacar, bueno, no, hay un punto al menos asegurado ahí. Entonces, por eso es importante que vengan todos y participen, ¿ya? Eso. ¿Hay una pregunta hasta acá? Profe, no, No. ¿No hay ninguna pregunta con respecto al proyecto final? Ok. profe, Entonces, dime, profe, ¿qué pasa? una pregunta. No es Vale. sobre el proyecto final, sino es sobre las jornadas científicas. Eso que mandó el grupo. Dijo que eran obligatorias, pero ¿son los 3 días o solo uno? Esa misma pregunta me la he hecho yo. No lo sé, porque el que organiza eso no son los profes, pero yo les he de avisar cuando me avisen a mí, porque estamos en las mismas. Ustedes si tienen que venir los tres, solo tienen que venir una vez. En tal caso, si es que les toca venir los 3 días, pues así va a tocar. Seguramente alguien les va a tomar lista, no sé quién se va a encargar de eso. Como saben, ustedes tienen al menos 5 profesores, entonces, de esos 5 profesores, no creo que cada profesor deba tomarles a ustedes lista, porque me parece un poco perder el tiempo, sino más bien seguramente va a haber alguien encargado de todos los grupos de nivelación que vaya a tomarles lista, que vaya a cuidar también y a guiarlos para que puedan participar en las jornadas científicas. Si son los 3 días, no lo sé, pero es muy posible que sí. Ah, entiendo, profe. ¿Y de qué se trata las jornadas científicas, profe? Disculpe que pregunte. Sí, sí, tranqui. Las jornadas científicas es como una feria de ciencias que hace la universidad cada semestre, en donde chicos egresados que están a graduarse, chicos que están cursando los últimos semestres de cada carrera de la U,
exponen su tema de tesis, su tema de investigación, sus anteproyectos. Entonces ustedes cuando vayan entrando a la U van a ver un montón de panfletos, chicos exponiendo. Entonces, ese es como un acercamiento, parte de integración que la universidad hace para los estudiantes que ya están dentro de la universidad como para los que van a ingresar. Entonces, ustedes van a ir a ver en qué se trabaja, qué áreas ustedes pueden después especializarse. Hay un montón de cosas que se puede hacer en la universidad. Y si quieren cambiar de carrera, igual. Muchas veces se suelen cambiar de carrera. Y eso, es como una feria científica. Ah, entiendo, gracias, profe. Ya. En que las personas que no pueden, hay que enviar ese correo a dirección académica. Ay, sí, me ha faltado explicar eso. Sí, eh, el último mensaje que les acabo de enviar, ahí estaban las instrucciones, de hecho, y los correos. Las personas que no pueden ir solo deben, en este caso, enviar a dirección académica con copia a mí, para yo saber quién es, y exponer por qué no van a ir, y más que nada eso, por qué no van a ir y por qué es pertinente que no se les tomen a ustedes en cuenta en la lista para que no les afecte, porque es una nota. Me dijeron a mí que era una nota, entonces, por eso, para que no les afecte. Ya, gracias, en que. ¿Listo? Ya. Entonces no se olviden, enviar a dirección académica es lo importante. A mí no, porque yo no pongo las justificaciones, ¿ya? A mí porque yo quiero saber quién no va y quién sí. Pero principalmente a dirección académica, ¿ya? Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte de la unidad 4. Como les dije, la unidad 4 es lo que hemos estado viendo dentro de la unidad 3 que hemos topado, solo que vamos a ver por ahí conceptos nuevos, vamos a topar un poco de una metodología que no hemos usado antes, pero sigue la misma lógica, ¿ya? Entonces, antes habíamos hecho un taller sobre calcular cantidades de iones, calcular la cantidad de composición porcentual atómica de un elemento, ¿verdad? Ese es el último taller que tuvimos. Vamos a ver un poquito de esto. Entonces, a veces es muy útil saber cuánto de cada qué cosa hay en nuestros productos de consumo común, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran problema por el tema de los cardíacos es la cantidad de sodio que puede consumir una persona al día. Entonces, hay una cantidad exacta de sodio que está dentro del rango saludable de ingesta. Entonces, ¿cómo poder calcular cuánta cantidad de sal, sabiendo cuánta cantidad de sodio hay, no sé, en fritos o en algún tipo de snack? ¿Ya? Entonces, ahí usamos un poco de química, más que nada utilizamos un poco de los conceptos que utilizamos en química. Entonces, ¿cómo saber esto? Pues valiéndonos de dos cosas full útiles, que son en este caso, saber qué tipo de compuesto estamos hablando. Si estamos hablando de sal, obviamente va a ser cloruro de sodio, ¿no? Y también conocer cómo calcular la masa molecular de un compuesto. ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque, como saben, la masa molecular es un factor de conversión que es muy útil para pasar de masas hacia cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber, tan solo cómo saber a partir de la masa de sodio, de iones de sodio, que podemos encontrar en algún producto con sal, cuánta cantidad de cloruro de sodio existe con relación a la cantidad de iones de sodio? ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues primero llamando a lo que tenemos, que es la cantidad de sodio existente, ¿verdad? Que es 0,3 gramos. Esta cantidad de sodio se tiene que relacionar con algo para poder hacer un intercambio, un factor de conversión correcto. Ese algo siempre va a ser, en este caso, la masa atómica en este caso, del ion de sodio. La masa atómica del ion de sodio es 23, ¿verdad? 23 gramos tiene cada mol de sodio. ¿Listo? Ahora una pregunta. ¿Es lo mismo decir sodio que ion de sodio o ion sodio? ¿Es lo mismo el sodio que el ion de sodio?
o ion sodio? ¿Son dos cosas iguales o no? No es lo mismo. ¿No es lo mismo o es lo mismo? No te entendí. No es lo mismo. Ya. Y si no es lo mismo, ¿por qué el sodio y el ion sodio tienen la misma masa, que es 23? Es por, es por la pérdida del electrón. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, tengo un isótopo de sodio, no sé, 22? Este isótopo de sodio 22 es lo mismo que, o va a tener la misma masa atómica que el ion sodio o el átomo de sodio. Eso sí, ya no sé. Ya. Entonces, ahí estabas muy bien. Es correcto que un elemento, un compuesto como el sodio, no es lo mismo que un ion sodio porque el átomo de sodio tiene todos sus electrones completos, ¿no? Pero el ion sodio ya no, va a tener más o menos electrones, ¿ok? Pero tienen la misma masa atómica porque estamos hablando que a pesar de que haya perdido o ganado un electrón, la cantidad de protones va a ser la misma. Y nosotros sabemos que la cantidad de protones es la que define la cantidad de masa atómica que tiene un compuesto. Entonces, si mantenemos la misma cantidad de protones y si perdemos o no electrones, pues la masa atómica va a ser la misma, porque los protones siguen siendo los mismos, sigue siendo la misma cantidad. Pero si hablamos de isótopos, ya por el simple hecho de ser isótopos, el concepto me dice que un isótopo tiene distinta cantidad de protones y por lo tanto ya no va a ser el mismo compuesto, sí, ya no va a ser lo mismo, pero tampoco va a tener la misma cantidad o masa atómica, sino que va a diferenciarse. Puede ser más o menos la masa atómica de un elemento, pero eso es la gran diferencia, ¿ya? Para que no se confunda. Porque seguramente vamos a ver en más ejercicios en donde ya no tan solo hablemos de ion de sodio, ya no hablemos tan solo de átomos de sodio, ya topemos como isótopos de sodio, o sea, otros tipos de componentes, isótopos que pueden confundirse. Y bueno, y si les dice, bueno, un isótopo de sodio 13, y ustedes me ponen y hacen este factor de conversión así, y me ponen 0,3 gramos de sodio, bueno, aquí sería de isótopos de sodio 13, ¿verdad? Dividido para 23 gramos de sodio. Entonces esto de aquí estaría mal, porque esta es la masa atómica de un elemento, del elemento de sodio, ¿ok? Pero la masa atómica del isótopo de sodio 13 ya no es la misma. Entonces sería 13, ¿no? 13 gramos. Ya. Ahí estaría bien. Ya, solo para que no se vayan a confundir. Recuerden lo que son los isótopos, lo que son los iones y por qué no cambia la masa atómica de los iones o los elementos. ¿Ok? Va, ya. En lo que íbamos era, tenemos que tener un factor de conversión, el cual es, en este caso, la masa atómica del sodio, para después convertir todo a gramos de, de sal. ¿Ok? ¿Cómo convertimos todo a gramos de sal? Pues tenemos que tener en cuenta que los gramos de la sal o cloruro de sodio tiene una relación muy simple, o sea, una relación que es 1:1, ¿no? ¿A qué me refiero con una relación de 1:1? Me estoy refiriendo a que por cada átomo de sodio siempre va a haber un átomo de cloro, ¿verdad? Entonces, si sabemos esto, podemos decir que si tenemos 2 moles de sal o de cloruro de sodio, va a haber el doble de ambos, siempre, ¿no? Siempre van a tener esa misma relación. Por cada átomo de sodio, uno de cloro. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, podemos después calcular otra cosa que es muy útil, que es la masa molecular, en este caso, de la sal. Entonces, la masa molecular de la sal solo es sumar el peso del sodio y el peso del cloro, y como total nos da 58,5 gramos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué dividimos para 23,00 gramos de sodio y después multiplicamos para 58,3 gramos?
porque existe 23 gramos de sodio en una sola mol de cloruro de sodio. ¿Ok? Por eso es que hacemos esta división y después multiplicamos para la masa molecular. Haciendo esta operación, pues nos libramos de los iones sodio y nos queda tan solo los gramos de la sal, o sea, del cloruro de sodio. Y en total, ¿cuánto equivaldría, cuánta sal debería de ocupar para hacer unas papas fritas que tengan en su composición 0,3 gramos de sodio? Pues 0,76 gramos de sal. ¿Listo? ¿Y qué pasa si ya no hablamos de algo, de una molécula un poco simple como es el cloruro de sodio y ya vamos a utilizar otras cosas, por ejemplo, los hidratos, ¿no? Entonces tenemos este carbonato de sodio, que justamente este carbonato de sodio está hidratado. Está hidratado porque tiene 10 moléculas de agua, es decir, que es un hidrato decahidratado, tiene 10 moléculas de agua. Entonces este carbonato de sodio lo voy a calentar. Voy a calentarlo y mi objetivo aquí es sacar todas estas moléculas de agua para convertirlas en vapor de agua. Y quiero saber cuánta masa de agua en vapor puedo producir al momento de calentar este hidrato de carbonato de sodio. ¿Cómo calculo eso? Pues haciendo la misma relación que antes. Primero, ¿cuánta masa tenemos del compuesto que conozco? Pues 8 gramos de este hidrato de carbonato de sodio. Y después calculo la masa molecular de este carbonato de sodio. Carbonato de sodio junto con el agua, porque cuando hablamos de un hidrato, es decir, que este agua que está multiplicándose aquí está dentro de la molécula, es decir, que están formando un todo. Por lo tanto, tendría que sumar la masa molecular del carbonato de sodio más la masa molecular de las 10 moléculas de agua. Y sumando estas dos masas me dan la masa molecular del hidrato de carbonato de sodio decahidratado, que es 286 gramos. ¿Listo? Una vez que ya tenemos este factor de conversión, que es la masa molecular del hidrato, lo podemos multiplicar por la cantidad de, bueno, por la masa molecular del agua que contiene este hidrato. La masa molecular del agua que contiene este hidrato, pues se facilitó, es decir, tenemos en cuenta esta agua de aquí y calculamos la masa molecular de una sola mol de agua. Para eso, pues tenemos dos hidrógenos, por lo tanto tenemos 2 gramos, ¿verdad? 2 gramos de hidrógeno y de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene 16 gramos. Por lo tanto, cada molécula de agua va a tener 18 gramos. Como es una molécula decahidratada, es decir, esto debemos multiplicarlo por 10, como resultado, 180. 180 gramos de agua en una sola mol de un hidrato de carbonato de sodio decahidratado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esto, podemos hacer este factor de conversión. ¿Para qué? Para librarnos de este carbonato de sodio decahidratado. Chao. Y nos quedamos tan solo con la masa del agua. ¿Cuánta agua podemos liberar en 8 gramos de un carbonato de sodio decahidratado si lo calentamos? 5,03 gramos de agua. ¿Listo? Siempre en estos ejercicios, a veces se suele colocar datos trampa, datos detectores, pero siempre deben tener en cuenta qué les pide el ejercicio, qué les pide y qué tienen para resolver. Como dice aquí, calcula la cantidad de agua. ¿Qué les importa? Cantidad de agua liberada. ¿Cuánto tienen? 8 gramos del compuesto original, que es el hidrato de carbonato de sodio. ¿Ya? ¿Cómo hacer esto? Pues lo que hemos visto, primero que tenemos, ¿cuánta masa tenemos originalmente? 8 gramos de carbonato de sodio de que hidratado, lo cual lo podemos después convertir o lo podemos, de hecho, transformar a tan solo moléculas de agua utilizando un factor de conversión correcto. El factor de conversión correcto en este caso es la masa molecular del compuesto. Porque todo esto, ¿a qué me da igual? Si yo divido tan solo estas dos cifras de aquí.
Si yo divido 8 gramos de un hidrato de carbonato de sodio para la masa molecular del mismo hidrato, voy a obtener moles, ¿no? Esas moles se pueden correlacionar, se pueden, eh, ¿cómo es? Comunicar con el contenido de agua dentro de ese hidrato, ¿ok? Por eso que hacemos este factor, y es una simplificación, de hecho. Esta simplificación podríamos darla así. A ver, no tengo mucho espacio, vamos a hacerla por aquí. Tenemos todo igual. Hagamos, no tengo espacio. A ver, déjenme hacer espacio. Vamos a borrar esto. Ya. Miren, esta es una forma simplificada de hacer esto de aquí. Son 8 gramos. No voy a poner esto para ahorrar espacio, pero eso es el carbonato de sodio. 8 gramos por la masa molecular, que es 286 gramos de lo mismo, ¿no? Carbonato de carbonato. Esto me da igual a una mol del compuesto, ¿verdad? Esta mol del compuesto la debo transformar y comunicarla con el agua, que es lo que necesito, que es lo que busco. Entonces, si yo sé que cada mol del carbonato de sodio decahidratado va a tener 10 moles, ¿verdad? De agua, vamos a ponerle 10 moles de agua. Ya. Entonces, hasta aquí ya sé cuántas moles de agua tengo dentro de estos 8 gramos de este carbonato de sodio decahidratado. Pero el ejercicio no me pide eso, me pide la cantidad de agua, es decir, la masa. ¿Cuánta masa de agua voy a liberar? Entonces, en este caso, pues de moles, tengo que otra vez convertir todo a gramos. Como ya tengo todo en moles de agua, pues simplemente digo, si cada mol de agua pesa 18 gramos, pues ¿cuánta agua libero si quemo una mol de el carbonato de sodio decahidratado? Me sale 5,03 gramos de agua. Ya. Entonces, esta forma de simplificarlo, pues, como ven, al final da lo mismo. Solo es una forma de ahorrarse estos pasos para que para que el cálculo sea más rápido. Ya. Entonces, si ven, todos los pasos de aquí se simplificó. Se simplificó, en este caso, multiplicando el 10 por el 18, que es lo que tenemos acá, y dividiendo para el peso atómico o la masa molecular del hidrato de carbonato de sodio. Y obtenemos esta expresión de aquí. ¿Ven? Es mucho más compacto, es más rápido y lo pueden hacer enseguida. ¿Ok? Y al final lo mismo. A ver, voy a ponerlo más bajo. ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Se me siguen hasta aquí? Bueno, tomaré eso como sí. Ahora hagamos otro ejercicio. Hagamos algo que lo hicimos en el taller, que es la composición porcentual. Entonces, a veces es mucho más importante saber qué tan rico es un compuesto, hablando de un elemento en específico, ¿ya? Hay a veces, por ejemplo, no sé, compuestos agrícolas que tengan mucha más cantidad de cianuro, mucha más cantidad de azufre, mucha más cantidad de cualquier otro tipo de elemento que le dé cierta toxicidad. Y si queremos evaluar, pues bueno, ¿cuál libera más cantidad de un elemento dañino al ambiente? Por ejemplo, pues podemos hacerlo evaluando la composición porcentual atómica que puede tener ese compuesto en su estructura. En este caso, por ejemplo, vemos el fosfato de amonio, ¿no? Este fosfato de amonio tiene un grupo amonio, bueno, tiene 3 grupos de amonio por cada mol
por cada mol de ion fosfato, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber cuánto, no sé, cuánto nitrógeno puede liberar este fosfato de amonio a un suelo agrícola? Bueno, no cuánto amonio, sino más bien cuán rico en nitrógeno es un compuesto, en este caso fosfato de amonio, hablando del nitrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, otra vez, calcular la masa molecular. Eso no es, ya parece regla, calcular siempre la masa molecular. Ya saben, sabiendo qué tipo de átomos son, conociendo el peso atómico y multiplicando por el número de, de átomos que están dentro de la molécula. Obteniendo todo esto, pues nos da como resultado 149,1 gramos como la masa molecular del fosfato de amonio. Esa masa molecular para calcular porcentajes, pues nos va a servir mucho porque va a ser como nuestro 100%, ¿no? Esta masa molecular la podemos utilizar como dividendo para calcular el porcentaje de cada elemento por separado. Para el nitrógeno, pues utilizamos también la masa atómica del nitrógeno, la cual va a estar dividida para la masa molecular del compuesto, es decir, la masa total, y esto multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje atómico que le corresponde al nitrógeno dentro del fosfato de amonio. Y lo mismo podemos decir para el hidrógeno, para el fósforo y para el oxígeno. Y ahora, viendo tan solo la composición atómica de este elemento, podemos decir que el fosfato de amonio es rico en oxígeno y es pobre en hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué más? Y el segundo elemento mucho más rico o mucho más abundante es el nitrógeno. ¿Listo? Entonces tal vez puede funcionar como un abono agrícola. ¿Listo? Es un poco ¿cómo es? De la interpretación que se puede dar cuando hacemos este cálculo de composición atómica. Entonces, algunos elementos pueden ser mucho más ricos en carbono, pueden ser mucho más ricos en fósforo, pueden ser mucho más ricos en yodo. Entonces, esa composición también nos puede predecir para qué tipo de actividad lo podemos utilizar, ¿ya? Pero lo importante aquí es saber cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Es dividir en este caso, la masa atómica de cada componente que conforma un compuesto para su masa molecular, o sea, el peso total. Y multiplicado por 100, obtenemos como resultado el porcentaje atómico del componente. ¿Listo? Ahora, para el siguiente tema, igual, es lo que vimos al principio, ¿no? ¿Cómo calculamos la cantidad de iones dentro de una mezcla? Entonces, ya no vamos a tener muchas veces compuestos sólidos. A veces hasta podemos hablar de compuestos gaseosos y usualmente y por lo general, siempre estos ejercicios vienen en el contexto de utilizar disolución. Entonces, las disoluciones, como lo hemos visto, son el conjunto de dos cosas. Un soluto, algo que se disuelve, y un solvente, algo que lo disuelve. ¿Ya? Entonces, el soluto es como, bueno, lo que se va a disolver, lo que se va a disociar, y el solvente es el medio líquido en donde se va a disociar. Ahora, el soluto puede ser bien líquido, puede ser, bueno, puede ser gaseoso, puede ser sólido. Ok. Eso en realidad no es como una ley, pueden ser cualquiera de esos tres estados. Lo importante aquí es saber que cuando algo se disocia o algo se disuelve, siempre se producen dos cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de algún tipo de sal, vamos a ir a la, no sé, a la sal de hierro 3. A ver, no, son 3. 2. Déjame ver cómo no. Ya, tenemos algo como esto. Ya, una sal de hierro. ¿Listo? Esta sal de hierro, si la sometemos a una solución de agua, tenemos un vaso de agua. En este vaso de agua vamos a mezclar esta sal, pero al momento de que se mezcla y se disuelve, como es un compuesto que se puede disolver en una sal, suponiendo, entonces aquí vamos a tener dos cosas, ¿no? Dos productos. El primero va a ser el catión, que es el hierro, va a ser un hierro 3 y aparte vamos a tener otro producto.
Si vemos aquí, por cada mol de hierro va a haber 3 moles de cloro existentes. Por lo tanto, vamos a tener 3 moles de cloro menos uno. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de iones que se disocian. Esta disociación es lo que hace después que una solución con iones disueltos sea mucho mejor en el momento de transmisión de energía, de electricidad, ¿ya? Pero lo importante aquí es saber esto, porque si hablamos de disoluciones, hablamos de alguna disolución que estamos formando, en este caso con un tipo de sal, podemos ya calcular la cantidad de iones cloruro, la cantidad de iones hierro que podemos encontrar en esa disolución. Es lo que estamos viendo acá. ¿Cuántos iones hidróxidos se encuentran en una solución cuando se disuelve 1 miligramo de hidróxido de calcio? ¿Cómo sabemos cuántos iones hidróxidos existen en esta cantidad de hidróxido de calcio? Pues siguiendo esta misma lógica, primero, ¿qué tenemos? Masa total, o sea, la masa que tenemos al principio del compuesto, que es 1 miligramo. Aquí está transformado todo en gramos porque como vamos a trabajar con moles, vamos a trabajar con esta unidad de cantidad de masa. Recuerden que la cantidad de moles trabaja solo con gramos. Entonces, si van a trabajar con miligramos aquí, es preferible que todo lo conviertan a gramos antes de comenzar esta conversión, ¿ya? Entonces tenemos 1 por 10 elevado a -3 gramos de hidróxido de calcio por, aquí que está la masa molecular del hidróxido de calcio, dividido por la masa molecular del hidróxido de calcio para obtener moles de hidróxido de calcio. Y así sucesivamente hasta obtener cantidad de moles de iones de hidróxido, de iones hidróxido, ¿vale? Entonces aquí, ¿por qué hay dos? Según la fórmula misma me está diciendo que hay un solo átomo de calcio que está unido o está conformándose por dos iones de hidróxido. ¿Ok? Entonces, por lógica, voy a decir que va a haber una sola mol de calcio que está interactuando con 2 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, este 2 de aquí vendría a multiplicar acá para obtener la cantidad total de moles de iones hidróxidos dentro de la solución. ¿Listo? Porque hay que respetar esta relación que existe entre el calcio y los iones hidróxidos. Una vez que hayamos hecho esto, calculado la cantidad de moles de iones hidróxido, como nos pide los iones, ¿verdad? ¿Cuántos iones hay? Pues utilizamos el número de Avogadro. El número de Avogadro, lo saben, es este de aquí. Dividimos otra vez para una mol de iones para quitarnos la unidad de moles, adiós moles, adiós moles. Nos queda cantidad de iones. Una vez calculado, como resultado, 1,62 por 10 elevado a 19 iones de hidróxido. ¿Listo? Entonces, como saben, es toda una secuencia. Secuencia de qué tenemos, en qué unidad tenemos, hacia dónde lo convertimos. En este caso tenemos gramos. Queremos convertir todo a moles porque queremos calcular cantidad de iones. Por lo tanto, van de gramos a moles. Como vamos a calcular la cantidad de iones y no la cantidad de moles de hidróxido de sodio, pues de moles de compuestos nos vamos a moles de moles de iones, nos vamos al número de iones. Y con ese número tenemos la respuesta. Ok, entonces como estamos hablando de soluciones, es competente también topar otra vez el tema de la molaridad. La molaridad, como les había explicado antes, es un tipo de concentración. Este tipo de concentración acepta dos unidades, los moles y los litros. Por lo tanto, vamos a tener una cantidad en moles de un compuesto que esté distribuida en una cantidad fija de volumen que va a ser un litro. ¿Listo? Entonces, eso es importante saberlo porque tan solo leyendo la molaridad de algún compuesto, de alguna solución, ya nos hacemos una idea directa de cómo está o de cuánta cantidad de soluto existe dentro de esa solución. Y eso es muy útil para después hacer disoluciones, para después hacer concentrados, para tener alícuotas. Entonces, entender la molaridad es muy útil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo leer la molaridad? Si yo tengo una mol o un molar
de cloruro de sodio. Por ejemplo, esto. Recuerden que la M mayúscula significa molaridad, por lo tanto es un molar de cloruro de sodio. Ese un molar de cloruro de sodio me está diciendo que hay una mol de cloruro de sodio por cada litro de solución. Si yo tengo un litro de solución, voy a tener una mol de cloruro de sodio. Y por lo tanto, el cloruro de sodio creo que tiene 35 gramos, si no estoy mal. 35 gramos de masa molecular. No estoy muy seguro de esto, pero suponiendo que tenga y que esta sea su masa molecular. Entonces, si tengo una mol de cloruro de sodio, es lo mismo decir que tengo 35 gramos de cloruro de sodio disueltos en un litro. ¿Listo? Esa es la forma en cómo se relaciona todo, ¿no? Cómo se relacionan las moles con la masa, para saber cuánta sal podemos diluir y cuánta sal estamos diluyendo en una solución, o cuánta sal podemos encontrar en una solución ya hecha. Ya, entonces, bueno, tenemos otro ejemplo. Perdón. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una sal ternaria, la cual nos dice cuántos mililitros de solución de una sal ternaria con una molaridad de 0,125 molar debo o necesito para obtener 0,0250 moles de la misma sal ternaria. Es decir, cuánto volumen o cuánta solución necesito hacer para obtener 0,0250 moles de esta sal ternaria a una concentración de 0,125 molar. Ya. ¿Cómo lo haríamos acá? Pues primero, en este caso, es conveniente comenzar desde el final, es decir, desde aquí. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide tener 0,0250 moles de esta sal ternaria. Entonces, comencemos desde ahí. Comencemos desde lo que necesitamos obtener. Entonces, comenzamos desde 0,0250 moles y después bueno, lo dividimos para un factor de conversión adicional. El factor de conversión que vamos a utilizar aquí es la molaridad. ¿Ok? La molaridad, no hay que olvidar que es moles por cada litro, ¿verdad? Entonces, justamente esta concentración podemos utilizarla como un factor de conversión, el cual nos facilita el cálculo. En este caso, vamos a calcular el volumen necesario para obtener esta misma cantidad de moles. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, en vez de multiplicarlo de forma directa, es decir, arriba el 0,125, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que necesitamos borrar estos moles que están aquí estorbándonos. Entonces, ¿cómo lo borramos? Pues en este caso dándole la vuelta a esta medición de aquí. Es decir, abajo los moles y arriba el volumen. ¿Cuántos moles, según la molaridad del compuesto, existen? Pues 0,125 moles, porque eso me está diciendo la molaridad. Y estos 0,125 moles van a estar distribuidos en un litro. Por lo tanto, ya tengo que moles con moles se me va. ¿Y qué me quedan? Litros de solución. ¿Listo? Y estos litros de solución me da como resultado 0,2 litros. Estos 0,2 litros ya es mi resultado final, pero podemos expresarlos en mLs. En mLs, porque es mucho más usual, en este caso, generar o tomar alícuotas. Bueno, me refiero a alícuotas cuando yo hablo de una porción de volumen que puedo tomar con una pipeta, con algún instrumento de medición. Estas alícuotas usualmente suelen medirse en mLs porque son mediciones muy precisas y además los equipos están graduados en mLs. Por lo tanto, es preferible convertir estos litros hacia mLs. ¿Cuánto es en mLs? 200 mLs. No se ven bien aquí. Entonces, ¿cuál es el volumen que debo de tomar de una solución a 0,125 molar de una sal ternaria para obtener en esa alícuota 0,0250 moles de la sal ternaria? Pues 200 mLs. Ese es el volumen que yo necesito tomar. ¿Hay tal vez alguna pregunta, muchachos? ¿Se me sigue?
Sí. No. Dígame, por favor. No queden en silencio. Sí, profe. Súper bien. Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. En este caso, igual, es calcular la cantidad de iones de hierro 3 que tengo. A ver, ¿cuánto nos dice? A ver, leamos de una vez, no me quiero inventar nada. ¿Cuántos mililitros de una solución a 0,3 molar de sulfato de hierro 3 se necesita para obtener 5 moles de iones hierro 3? Ya, me está pidiendo exactamente lo mismo que antes. Solo que estamos trabajando con otro tipo de compuesto. Necesitamos más cantidad de moles. Antes necesitábamos 0,0250 moles, pero ahora nos pide 5 moles y ya no del compuesto entero, sino tan solo de iones hierro. Entonces aquí hay que manejar otra vez el tema de las disoluciones. Si yo disuelvo este sulfato de hierro y se disuelve en agua, por ejemplo, ¿no? Se va a separar en qué cosas? En dos tipos de iones, ¿verdad? El ion hierro va a ser ion hierro 3 más el sulfato. Ion sulfato que va a estar igual a 2. Ahora aquí nos dice que hay 3 moles de sulfato de sulfatos, de ion sulfato, y según la fórmula química me dice que aquí va a haber también 2 moles de iones hierro más 3. Ahora, ¿alguien tiene algún problema con por qué puse más 3 aquí arriba y por qué puse más 2 acá? Bueno, aquí debería ser menos 2. Ahí no me siguieron. No. ¿Por qué tienen carga menos 2 y por qué tienen carga más 3? Sí, profe. Es porque por el intercambio de valencia. El 2 que está en el hierro, en el sulfato de hierro, pasa al sulfato con carga menos 2, y el 3 que está en el sulfato pasa al hierro con carga 3 más. Exactamente, O- sí. Sí, sí. Muy bien. Así es. Entonces, bueno, usualmente, si se fijan aquí justamente en los subíndices de la fórmula, como dice su compañero, es como un cruce, como una X, ¿no? Entonces, donde el índice, en este caso del anión, que es el sulfato, tiene carga negativa, va a ser el estado de valencia del hierro. Y el subíndice del hierro, que es el 2, va a ser el estado de valencia del anión sulfato. Pero como es un anión, va a tener una carga ya no positiva, sino negativa. Por eso es que tienen cargas más 3, carga menos 2, utilizando los subíndices de la fórmula química del sulfato de hierro 3. Y también el mismo nombre nos dice qué cargas podría tener, porque, bueno, el sulfato nos dice que, bueno, es un sulfato y si va primero es un anión. Si es un anión, va a tener carga negativa. Y después del anión que venía, el metal. Y los metales tienen carga positiva, ¿verdad? Pero como el hierro tiene más de una carga, es decir, más de un estado de valencia, un estado de oxidación, entonces, ¿cómo sé qué estado de oxidación es? Pues como estamos utilizando la nomenclatura de UPAC, nos fijamos en los paréntesis, ¿qué carga va a ser? 3, porque hay un número 3 romano. ¿Ya? Entonces aquí es como aplicar ya lo que hemos hecho, lo que hemos visto en los anteriores slides, y aplicarlo de forma más natural. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que saber esto. ¿En qué iones se nos va a disociar este compuesto? Ya sabemos que va a haber 2 moles de hierro y 3 moles de iones sulfato. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide calcular
el volumen que se necesitaría para obtener 5 moles de iones hierro de una solución de 1,3 molar de sulfato de hierro 3. Ya. Entonces aquí otra vez vamos a utilizar la molaridad para poder hacer este factor de conversión. Entonces, como tan solo tenemos el- la concentración, ¿no? La molaridad, podemos trabajar desde ahí si deseamos. Entonces, si deseamos trabajar desde la molaridad, vemos que por cada mol de este sulfato de hierro a una concentración de 1,3 molar, tenemos que por cada litro va a haber 1,3 moles de este sulfato de hierro. Este sulfato de hierro podemos trabajarlo otra vez con los factores de conversión correctos, pero como no tenemos ningún otro dato, nos valemos de la fórmula química del sulfato de hierro. La misma fórmula química del sulfato de hierro nos está diciendo que hay 2 moles de hierro por cada ion sulfato. Entonces, si ya sabemos cuántos moles de sulfato de hierro 3 hay, podemos calcular cuántas moles de hierro más 3 también existen, utilizando esta correlación. Entonces, como ven, tan solo viendo de forma directa la fórmula química, o si es que desean también sabiendo cómo se disocia, podemos saber cuántas moles de cada componente existen dentro de la molécula. En este caso son 2. Como estamos trabajando con el hierro, pues 2 moles de hierro. Multiplicamos todo esto y nos da como resultado una cantidad fija de moles de hierro más 3 por cada litro. No olviden que estamos trabajando con molaridad. Entonces, este volumen de aquí no se me ha ido con nada porque no estoy trabajando con volúmenes. Solo estoy convirtiendo de sulfato de hierro, moles de sulfato de hierro más 3 hacia iones hierro 3 más. ¿Ya? Por eso está aquí dividido para un litro, porque aún no estamos deshaciéndonos del volumen. Por lo tanto, tenemos que por cada litro de la misma solución tenemos 2,6 moles de iones hierro más 3. ¿Ya? Entonces, sabiendo esto y sabiendo que justamente, gracias al cielo, está todo diluido en un litro, podemos hacer una regla de 3 bastante sencilla. Si por cada litro sabemos que existen 2,6 moles de iones hierro más 3, ¿cuánto volumen necesito yo para obtener 5 moles de iones hierro más 3? Pues la relación es la siguiente, ¿no? Multiplicar 5 por 1 y dividir para los moles existentes de hierro más 3. ¿Ok? 5 porque es la cantidad que buscamos y 2,6 es la cantidad que hemos calculado acá. Una vez que hemos hecho esto, nos da como resultado 1,93 litros. Es decir, que para una solución de 1,3 molar de sulfato de hierro más 3 o 3, sulfato de hierro 3, con el volumen de 1,93 litros, vamos a tener como total o presentes en la solución 5 moles de iones hierro 3 más. ¿Ya? ¿Y esto tiene sentido? ¿Por qué va a tener sentido? ¿Hay alguien que pueda decirme por qué tiene sentido este cálculo? Si es que el volumen está bien, no lo ven bien, o si está bien, pues mejor. Bueno, si sabemos y otra vez nos vamos a esta relación, ¿verdad? Esta relación me está diciendo que por cada litro hay 2,6 moles de iones hierro. Entonces, ¿qué debo hacer para tener 5 moles de hierro, de iones hierro 3? Pues claramente, seguro, debo de tomar, en este caso, debo de aumentar el volumen para que me aumente también la cantidad de iones hierro disueltos. Entonces, en este caso, aumentando a 1,93 litros esta solución, voy a tener como total 5 moles de iones hierro 3. ¿Ya? Y si tiene sentido, porque si multiplicamos 2,6 por 2, que es el doble bueno, casi el doble del volumen, vamos a tener una cifra muy cercana a 5 moles de hierro 3 más. Ok,
Y para eso, bueno, para estos temas es importante también manejar el concepto de cómo poder leer una fórmula aquí. Entonces hay dos tipos de presentaciones en las cuales podemos encontrar las fórmulas químicas de compuestos, son fórmula molecular o la fórmula empírica. La fórmula molecular es la que hemos estado viendo todo este semestre, todo el tiempo lo hemos estado viendo siempre. Entonces, la fórmula molecular es básicamente la que muestra toda la composición, toda la cantidad de átomos totales que existen en un componente. Por ejemplo, todas estas fórmulas de aquí son fórmulas moleculares. Nos muestra la disposición total de cada elemento que compone un compuesto. Por ejemplo, aquí la cantidad total de carbono son 2, de hidrógeno igual son 2. Acá aumentaría, serían 6 y 6 correspondientemente para cada elemento. Acá ya varía y así podemos hablar de un montón de compuestos moleculares distintos. Ahora, la fórmula empírica no es igual que la fórmula molecular, pero sí tiene una base. Podemos calcular la fórmula molecular de un compuesto a base de la fórmula empírica, pero la fórmula empírica a cambio de que le importe cuántos átomos existen en total dentro de un componente, a ella solo le importa qué relación mantienen, es decir, qué composición mantiene un componente con el otro. Si, por ejemplo, vemos otra vez estos mismos elementos que están justamente abajo, podemos verlos en su fórmula empírica y en su fórmula molecular. Entonces, en su fórmula molecular podemos nombrar qué elemento es, qué compuesto es. Aquí sí podemos nombrarlo porque tenemos la totalidad de los átomos que conforman este componente. Por ejemplo, para el primero es el benceno, el acetileno y el etilenglicol. Pero si tan solo vemos la fórmula empírica, pues no nos dice nada, porque al principio vemos que este y este son iguales, tienen la misma fórmula empírica, pero vemos que son dos compuestos distintos. Entonces, si cometemos el error de nombrar un componente, un compuesto a partir de su fórmula empírica, estaríamos a mitad del trabajo, es decir, no estaríamos viendo el panorama completo. ¿Ok? La fórmula empírica más bien nos sirve para el cálculo, en este caso, por ejemplo aquí, para saber qué relación tiene tanta cantidad de hierro como tanta cantidad de ion fosfato, porque es lo único que me está diciendo la fórmula empírica, me está diciendo qué relación tiene. Por ejemplo, aquí, el primer compuesto, que es el acetileno, vemos que tiene una relación de 2 con 2, ¿verdad? Que por cada dos átomos de carbono va a haber dos átomos de hidrógeno. Pero esta misma relación se puede simplificar, porque la fórmula empírica trata de eso mismo, simplificar la notación de los compuestos a su forma más básica. En este caso podemos simplificar esta relación diciendo que es igual a uno con uno, ¿verdad? Una relación uno con uno es lo mismo que decir una relación 2 con 2, porque al final guarda la misma igualdad, ¿ok? Es lo mismo al final del cabo. Lo, lo que pasa con con el benceno es prácticamente igual. Tienen la misma relación, porque si ven, es 6 átomos de carbono por cada 6 átomos de hidrógeno. Lo mismo que decir una relación uno, ¿no? Pero aquí sí ya cambia. Aquí la relación que existen entre todos los átomos de este componente es 2, 6 y 2 en su fórmula molecular. En su fórmula empírica podría ser uno, 3 y uno. Al final guardan la misma relación. La misma cantidad de carbonos van a estar enlazadas con la misma cantidad de hidrógenos, solo que aquí está de una forma más simplificada. ¿Listo? ¿Cómo podemos calcular en este caso la fórmula empírica y la fórmula molecular de compuestos? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hallamos un tipo de componente, un tipo de óxido de cromo que está conformado principalmente por 6,50 gramos de cromo y tiene una masa final de 9,90 gramos. Es decir, estamos haciendo que reaccione varios moles de cromo con varias moles hipotéticas de oxígeno puro. Cuando esto se forma, va a dar como resultado el óxido de cromo, pero ¿cómo sabemos cuál es la distribución de los átomos dentro de ese óxido de cromo? ¿Cómo sabemos cuántos
Átomos de oxígeno están ligados a tantos átomos de cromo. Para eso primero debemos de calcular la fórmula empírica y para eso utilizamos bueno, los datos que solo nos dan, ¿no? Los datos que ya tenemos. Primero la masa total, la cual nos va a servir si restamos la masa del cromo como indicativo de la cantidad de masa que tiene el oxígeno, ¿no? Porque ya tenemos la masa de cromo que existe en estos 9,50 gramos, solo nos hace falta calcular la cantidad de oxígeno. Una vez que ya hemos hecho esto, utilizamos la vieja confiable, es decir, la masa atómica de los elementos, lo cual nos va a servir para dividir y obtener las cantidades o la cantidad molar dentro del componente, dentro del compuesto. Entonces, para el cromo, sabemos que existen 6,50 gramos de cromo por cada 9,50 gramos de óxido de cromo. ¿Listo? Y si dividimos todo ese cromo para el peso atómico, obtenemos las moles presentes dentro de esos 9,50 gramos de cromo. Lo mismo lo realizamos para el oxígeno y tenemos estos dos resultados. Aquí son moles. Entonces tenemos que hay muchas más moles de oxígeno en comparación a las moles de cromo, a pesar de que las moles de cromo tengan más peso. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo sabemos qué tipo de fórmula química podemos obtener? ¿Cómo lo hacemos al principio? Entonces, si ya sabemos cuál es la relación o cuál es la cantidad de moles que existe dentro de este óxido de cromo, para calcular o para saber cuál es la fórmula empírica, pues utilizamos en este caso un mínimo común dividendo. Ese mínimo común dividendo va a ser la cantidad molar más pequeña de los componentes que conformen este óxido de cromo, en este caso, ¿ya? Pero puede ser para cualquier otro tipo de componente. Para este óxido de cromo, la cantidad mínima de moles lo tiene el cromo, justamente. Entonces, para esta cantidad mínima de moles, vamos a utilizarla como dividendo para después calcular los índices de la fórmula empírica para el componente, ¿ya? Entonces, este cromo, la cantidad de moles de cromo va a ser dividida por la misma cantidad de moles de cromo, porque ese es el mínimo dividendo, y lo mismo vamos a hacer para el oxígeno. El oxígeno tiene una cantidad diferente de moles de oxígeno divididos para 0,125 moles, que es el mínimo, ¿no? El mínimo común. Entonces, como resultado nos va a dar 1 y 1,50. Ahora, para la fórmula empírica es importante saber que estos subíndices que se utilizan solo pueden ser números enteros. Los números enteros, pues es 1, 2, 3, pero no son estos números de aquí, que son números decimales. Entonces, el cromo ya nos cumple porque es un número entero, pero el oxígeno no nos cumple. Por lo tanto, debemos hacer un paso adicional. Ese paso adicional sería multiplicarlo por un número, por ejemplo, un número entero, puede ser n número entero, pero siempre teniendo en cuenta que ese número entero que utilicemos debe ser el menor posible, es decir, comenzando desde el 2. Comenzamos desde el 2, el 3, el 4, según corresponda. ¿Y cómo sabemos cuál es el útil o cuál usar? Pues debemos siempre deshacernos de estos números decimales. Si yo multiplico por 2, el 2 por 1,50 me va a dar 3. Es decir, voy a tener un número entero. Entonces, sí me sirve. Por lo tanto, si ya me sirvió el número más bajo, voy a utilizar ese mismo número bajo para multiplicarlo con el otro factor, el otro índice. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener que el cromo, como tenía resultado 1, ¿verdad? Multiplicamos por 2 porque multiplicamos también el oxígeno por este mismo 2 para obtener un subíndice de cromo 2 y un subíndice de oxígeno 3. Por lo tanto, la fórmula empírica de este óxido de cromo va a ser el siguiente. Tenemos este óxido de cromo, tan solo sabiendo la cantidad inicial de un solo componente de este óxido y también la masa final de todo el compuesto. Entonces, con estos dos datos podemos obtener una fórmula empírica. Esta tabla también
es útil, es como las demás tablas que les he puesto en las diapos. Es una forma de resumir varios tipos de multiplicadores que podemos tener para el tema de calcular el número entero más cercano para las fórmulas químicas, bueno, fórmulas empíricas que necesitemos. Entonces, si en el resultado, si aquí justamente, si en este paso de aquí nos da un valor como este, por ejemplo, 0,50, 0,33, 0,66, 0,75, que son equivalentes a una fracción, esta misma fracción puede ser, o este mismo número decimal, puede ser multiplicado por un número entero, que está justamente clasificado aquí, para obtener un número entero nuevo. En este caso, el uno, el 2, el 3, el 1 o el 3, según corresponda al número al que se multiplica y al decimal que se esté usando. Esta es solo una forma para resumir, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ya. Entonces tenemos otro ejemplo en donde ya no tenemos ni cantidad de masa, solo tenemos composición porcentual. Ahora tenemos una solución bueno, no es una solución, tenemos glicerol. El glicerol es un compuesto que es líquido. Este compuesto líquido tiene, según el ejercicio, una composición de carbono del 39,10%, del hidrógeno de 8,77% y oxígeno del 52,13%. Entonces, nosotros conocemos que es el glicerol, pero no sabemos cuál es su fórmula empírica. Nos piden calcular cuál es la fórmula empírica del glicerol en base al contenido porcentual de los elementos que lo conforman. Entonces acá eh, hay un problema porque, como dije, no hay ningún dato de masa, solo tenemos porcentajes. Entonces, cuando tengamos estos problemas aquí y no sabemos cómo solucionar el tema de cómo comenzar, porque no hay una base sólida para hacerlo, es decir, no hay algo que me diga tantos gramos hay de oxígeno y carbono, tan solo tenemos un porcentaje, pues para estos ejercicios siempre se recomienda generar una propia base de cálculo. Esta base de cálculo puede ser a elección, usualmente siempre se toman 100 gramos, se tienen como, eh, se tiene como referencia utilizar siempre 100 gramos. Pueden ser 100 gramos, pueden ser un kilo, puede ser 10 gramos, un gramo, ¿ok? Con tal que la base de cálculo sea un número entero y que sea múltiplo de 10, ¿va? Por eso es el 100. ¿Listo? Es más fácil hacerlo así. Por eso se toma este 100 como una base de cálculo para comenzar estos ejercicios. ¿Ya? Entonces tenemos el glicerol. Hemos definido nuestra base de cálculo como 100 gramos, es decir, que tengo 100 gramos de glicerol. A estos 100 gramos de glicerol, por medio de una técnica analítica, he visto que tiene 39,10% de carbono, 8, tanto de hidrógeno y 52 de oxígeno. Entonces, en base a estos datos, calcula cuál es la fórmula empírica del componente, del compuesto glicerol. Para eso, pues, necesito tener primero las masas. Para las masas ya tengo porcentajes. Los porcentajes atómicos de composición atómica, si lo multiplico por la masa o la base de cálculo, que es 100 gramos, no se olviden, podemos obtener de forma directa la cantidad o la masa atómica de cada componente, de cada compuesto, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Hacemos este cálculo, está justamente aquí, nos dan 39, 8 y 52 gramos. ¿Ves? Por eso es fácil trabajar siempre con 100, porque al final la misma composición atómica porcentual va a ser equivalente a la misma cantidad de masa en gramos de cada componente, de cada elemento. ¿Ya? Entonces, una vez que hayamos tenido esta masa, pues como vamos a hablar de fórmula empírica, necesitamos convertir todo a moles. Otra vez, utilizando el concepto de molaridad, de convertir todo a moles, de nuevo. Entonces, cada componente se va a convertir a moles, dividiéndose para la masa atómica del elemento que le corresponde, y como resultado tenemos la cantidad de moles totales. Esta cantidad de moles totales nos va a servir después para el cálculo de la fórmula empírica. Entonces, para este slide,
Sabemos que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno tienen 3,258 moles de carbono, tanto como de oxígeno. Entonces, el carbono y el oxígeno van a tener la misma cantidad de moles, en este caso. Para el hidrógeno sabemos que hay el doble de esta misma cantidad de moles, es decir, 8,68 moles de hidrógeno por cada 100 gramos de glicerol, ¿verdad? Entonces, si dividimos para el mínimo común dividendo, que es el 3,258 moles, que corresponde tanto a la cantidad de moles de carbono como de oxígeno, podemos hacer un cálculo, acercarnos a la fórmula empírica del glicerol. Entonces, como dividimos la misma cantidad para la misma cantidad, nos da 1, igual que en el oxígeno 1, pero para el hidrógeno ya nos da una cantidad distinta. Esta cantidad distinta, se ven, tiene una forma, ¿no? Tiene una forma muy repetitiva, que es 66, justo en los decimales. Entonces, si vamos a utilizar la tabla que les había mostrado, pues vemos aquí que justamente el valor decimal para esta tabla corresponde a los resultados que he obtenido. Por lo tanto, seguramente ese número está dentro de una fracción simple, que es una fracción de 2 entre 3. Por lo tanto, el factor o el multiplicador que más convenga va a ser el 3. ¿Ok? Entonces, vamos a intentarlo con el 3. Le intentamos con el 3 y vemos que multiplicamos 3 por 1 del carbono, 3. El hidrógeno multiplicamos 2,66 por 3, nos da un número muy cercano a un 8. Por lo tanto, si tengo este número que es tan cercano a un número entero, preferible redondear al número entero más cercano, que es el 8, y tener un número que sí se pueda trabajar dentro de la fórmula. Para el oxígeno es el mismo cuento que el carbono, es decir, 1 por 3 igual a 3. Con estos tres cifras de aquí ya podemos dibujar, podemos escribir nuestra fórmula empírica para el glicerol. La fórmula empírica para el glicerol será carbono 3, hidrógeno 8 y oxígeno 3. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien, muchachos, ¿estamos bien? ¿Sí me sigue? Sí, profe. Sí. Oh, bien. Ah, bueno. Si alguien no me sigue, no importa, tenemos más chance de hacer más ejercicios, si sea, pero creo que no vamos a alcanzar para esta clase, sino más bien para la de mañana. Entonces, si tienen dudas, igual mañana podemos hacer otros, pero me lo tienen que decir, ¿vale? Ya. Ahora, como ven, muchas veces la fórmula empírica es muy parecida a la fórmula molecular, ¿ok? Como lo vemos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, este óxido de cromo. Este óxido de cromo seguramente su fórmula empírica es muy parecida o si no es la misma que la fórmula molecular. Entonces, algunas veces la fórmula molecular y la empírica son iguales, pero otras veces no. Por ejemplo, aquí, que al menos la fórmula empírica de estos dos componentes es la misma, pero su fórmula molecular es completamente distinta. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso para no confundirnos y tener presente qué es una fórmula empírica, qué es, para qué nos sirve en realidad, sino es más bien para saber qué relación tiene o qué distribución tiene cada elemento dentro de esta molécula. Como ven aquí, esta misma distribución no es característica de un solo componente, es decir, por ejemplo, el benceno no va a tener solo el benceno una relación de 1 a 1. Varios componentes, varios compuestos distintos pueden tener la misma relación, por ejemplo, el acetileno, y no son lo mismo, no son el mismo compuesto, no son lo mismo. Entonces, por eso, la fórmula empírica no sirve para nombrar componentes, para nombrar compuestos, no sirve, sino más bien sirve para eso mismo, para saber cómo se relacionan, qué distribución tiene. Pero la fórmula molecular sí, porque la fórmula molecular es mucho más exacta en la cantidad de átomos que pueda tener un componente molecular y esa cantidad de átomos es lo que en realidad me está dando el nombre al compuesto. Entonces, con la fórmula molecular sí podemos dar nombre. Entonces, este nombre es característico de un solo,
de un solo componente químico, de un solo compuesto, pero la fórmula molecular no, puede ser que se comparta. Es- Y casi por último, ya para acabar la unidad 4, ¿cómo calcular la fórmula molecular a base de la fórmula empírica? Entonces, la fórmula molecular, como ven, es como un pseudopaso o una versión poco desarrollada de la fórmula molecular. Pero por lo tanto, como tanto la fórmula empírica y molecular tienen una relación, podemos calcular la fórmula molecular a base de la fórmula empírica. ¿Ya? Entonces, para eso, primero debemos saber cómo, eh, cómo obtener esta fórmula empírica. Y una vez que lo podemos hacer, podemos toparnos unos ejercicios como estos de aquí. ¿Ok? Por medio de un espectrómetro de masas, se tiene que hay un compuesto volátil en la gasolina que tiene una masa molar de 1,14 gramos por cada mol. Un análisis posterior da como resultado que ese mismo compuesto volátil tiene porcentajes de carbono y de hidrógeno. Entonces, encontrándose que la fórmula empírica de este compuesto volátil es igual a C4 y H9. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular de este compuesto sabiendo la fórmula empírica del compuesto original? Entonces, en este caso, hay que fijarnos que nos dan justamente la masa molecular del compuesto volátil que está dentro de la gasolina. Entonces, si sabemos cuál es la masa molecular y la masa molecular, perdón, y la masa molecular hace alusión o tiene relación directa con qué? Con la fórmula molecular, ¿verdad? Si, a ver, otra vez. Si la masa molecular tiene o se calcula a base de la fórmula molecular, entonces ambos conceptos tienen una relación directa. Si ustedes ya tienen y les dicen que tienen masa molar, o sea, masa molar del compuesto, por lo tanto, esta masa molar es la masa que va a tener el compuesto en su fórmula molecular completa. ¿Ok? Entonces va a ser la masa total del compuesto por ciento. ¿Ya? Sabiendo esto, ya podemos calcular la fórmula molecular que puede tener este compuesto a base de la fórmula empírica. En la fórmula empírica también nos dan otras pistas. La fórmula empírica ya es el primer acercamiento de la composición, la composición que puede tener este compuesto volátil dentro de la gasolina. ¿De aquí qué nos sirve? Pues justamente la masa empírica que podemos obtener de esta fórmula molecular. Bueno, de esta fórmula empírica. Esta fórmula empírica me está diciendo que tiene 4 carbonos de, bueno, 4 moles de carbono y 9 moles de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de relación tiene aquí? Pues tiene una relación de 4 carbonos por cada 9 de hidrógeno. Ya, esa es la relación que marca. Entonces, es la relación más simple que hay para este compuesto volátil. Entonces, sabiendo esta relación, yo puedo, en este caso, calcular la masa empírica de esta fórmula y como resultado me da 57,0 gramos por cada mol. Y esto tiene lógica, porque si es una masa empírica, va a tener menos átomos reflejados del compuesto original, por lo tanto, siempre debe ser menor a la masa molecular del compuesto del que se está hablando, ¿no? Entonces, si hacemos esta división, ¿y por qué hacemos esta división? Porque hacemos una relación. Las relaciones siempre es, en este caso, hallar la cantidad de algo con respecto a un total. En este caso, la cantidad de iones carbono, perdón, de átomos carbono, de átomos hidrógeno, en relación con la masa empírica y a partir de la masa molecular. Si hacemos esta división, nos sale un número entero de 2, es decir, que 2 unidades de fórmula, o sea, 2 unidades de fórmula empírica o de forma más directa, 2 veces esta misma fórmula de aquí me va a dar como resultado la fórmula molecular, en pocos.
Entonces, si multiplicamos 2 por la fórmula empírica, nos va a dar como resultado fórmula molecular. ¿Ok? Entonces, la fórmula molecular es esta. Tiene el doble, porque aquí no está diciendo que hay doble, que la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica. Por lo tanto, pues sí tiene lógica, ¿no? Porque tiene esta más masa atómica, tiene más masa molecular, por lo tanto sí tiene concordancia con lo que ya hemos estado viendo, ¿ok? ¿Y qué pasa si tenemos más compuestos? Entonces tenemos este tipo de componente que está expresada en fórmula empírica, queremos saber cuál es la fórmula molecular a partir de la masa molar del componente. O sea, la masa molar del componente ya me está dando la masa total del compuesto, divido para la masa de la fórmula empírica, es decir, la masa que puedo sumar o que puedo obtener al sumar los pesos atómicos de estos dos componentes, y todo eso me va a dar como resultado un factor o un múltiplo. Este múltiplo que vamos a tener aquí lo multiplicamos por la fórmula empírica para obtener, en este caso, la fórmula molecular real. Para para el primer literal, sabemos que existen tres unidades o tres, o por tres es el factor al que se debió de multiplicar esta fórmula empírica. Entonces, por lo tanto, va a haber el triple de carbonos y el triple de átomos de hidrógeno a comparación de su fórmula empírica normal. ¿Eh? Lo mismo podemos hacer para los demás componentes. Por ejemplo, aquí hablamos de la misma fórmula empírica, pero la masa molaria es distinta. Entonces, si yo les digo A y B son lo mismo porque tienen la misma fórmula empírica, en realidad no, porque lo que me está diciendo que no son lo mismo es la masa molar. La masa molar aquí es más pequeña y justamente en el componente B o en el ejercicio B, la masa molar es mucho más grande. Si es mucho más grande, es decir, que es una molécula más pesada. Si es más pesada, es porque tiene más átomos de, de carbono o de hidrógeno. No digo que tiene átomos distintos porque estamos hablando de la misma molécula. O sea, hablamos de una molécula de carbono rodeada de de muchos átomos de hidrógeno, posiblemente. Si tenemos la misma relación y tenemos el mismo componente, lo único que me hace falta pensar aquí es que la cantidad de átomos presentes dentro de una como de la otra es distinta. Por lo tanto, la masa molar va a ser mayor. Por lo tanto, A con B no es el mismo componente, no es el mismo compuesto. ¿Ah? Para calcular la masa o la fórmula molecular para con el ejercicio B, es los mismos pasos: saber cuál es la masa molar, dividirla para la masa de la fórmula empírica, obtener el factor para multiplicar, multiplicamos el factor por la fórmula empírica, es decir, los subíndices por el factor de multiplicación, para obtener la fórmula molecular. Y listo. Así es como hemos acabado la unidad 4. Nos vamos a las 5. Ojalá y acabemos mañana la unidad 5 para estar libres la próxima semana y acabar toda la unidad 6 y solo repasar para el examen. Si tienen dudas, muchachos, para poder ayudarles ahora, que tenemos tiempo. Entonces, chicos, ¿no tienen alguna sugerencia, alguna duda? ¿Estamos bien?
Si nos seguimos, estamos hasta aquí. Creo que ya las perdí. A ver, chicos. ¿No tienen alguna pregunta, algo? Bueno, si no hay preguntas, vamos a tener una prueba. No mañana, porque es rápido, creo. Vamos a tenerla. Déjame ver con qué grupo pueden dar ustedes. Vamos a tenerla. Ujú. Vamos a tener el viernes. Entonces, el viernes vamos a tener una pequeña prueba de lo último que hemos estado viendo, de estas diapos, cómo calcular fórmulas químicas, bueno, fórmulas empíricas, cómo calcular la fórmula molecular, cómo obtener algunos cálculos como molaridad, concentraciones, disoluciones, cálculos de cantidad de iones, lo que hemos estado viendo ahorita. Entonces, justamente la unidad 4 la tenemos que evaluar. La semana anterior debimos haberla evaluado, pero no se hizo. Entonces, esta semana vamos a cubrir eso. Vamos a dar con ustedes el viernes, ya les digo la hora, pero va a ser una prueba igual de pregunta, ejercicio, ustedes colocan la respuesta. Va a haber varias opciones, pues responden con la correcta. Profe, tendremos que utilizar ese navegador como Safe Exam Browser, creo que se llama. ¿Tenemos que usar ese para la prueba o damos normal? No, normal, está bien normal. ¿Y eso va a estar habilitado todo el día o a una hora específica, Inge? Ya les voy a decir qué hora, porque sí va a ser una hora específica, no va a ser todo el día. Ah, ya. Ajá.